Hay tragedias que no empiezan con un estruendo. Empiezan con un detalle mínimo, 1 milímetro, una grieta, una línea de acero que, durante horas, parece normal. Y luego, en un punto perdido de Córdoba, en el término municipal de Adamuz, 2 trenes se cruzan con el destino en medio. Un Irio descarrila. Y apenas 20 segundos después, el tiempo se rompe del todo. Lo más inquietante no es solo la violencia del impacto, es la pregunta que queda flotando cuando el humo se disipa. ¿Cómo puede ocurrir algo así en una recta, con vía renovada, con trenes modernos y, según las primeras reconstrucciones, dentro de los límites? Esto no es una historia de mala suerte, es una historia de cadena, de señales y de lo que pasa cuando nadie las escucha a tiempo. Si quieres saber todo sobre la mayor presunta negligencia ferroviaria de alta velocidad en España, suscríbete y quédate aquí, en Paradox. Adamuz no es un punto peligroso del mapa ferroviario. No hay curvas cerradas, no hay túneles complicados, no hay pendientes extremas. Es una recta larga, abierta, diseñada precisamente para que nada ocurra. Aquí, la alta velocidad no debería sorprender a nadie. La vía es moderna, el trazado es limpio, los sistemas están pensados para anticiparse al error humano. Y sin embargo, fue aquí. La mañana del accidente, un tren Irio circula con normalidad. No hay alertas previas conocidas, no hay avisos meteorológicos extremos, no hay órdenes de reducción de velocidad comunicadas públicamente antes del suceso. Desde dentro, el viaje es rutina, asientos alineados, pantallas encendidas, gente leyendo, durmiendo, mirando por la ventana. Nada indica que ese trayecto vaya a ser distinto a los miles anteriores. Pero algo en la infraestructura ya no está donde debería. No es visible desde un andén, no salta en una pantalla, no hace ruido, todavía. Según las primeras reconstrucciones, el problema no nace con el tren, sino con la vía. Un carril que, por razones que aún se investigan, ya estaba dañado antes de que el Irio llegara. Cuando el tren pasa sobre ese punto, la física empieza a imponerse. Las ruedas golpean una anomalía que no debería existir. El acero responde como responde siempre, deformándose, cediendo, rompiéndose. Primero, una vibración anómala, luego una pérdida de estabilidad y finalmente el descarrilamiento. No es inmediato, no es cinematográfico, es progresivo. El Irio sale de su eje y lo hace en el peor lugar posible, invadiendo la vía contraria. Una vía por la que, en ese mismo instante, circula otro tren, un Alvia. A partir de aquí, el margen de reacción es prácticamente nulo. Entre el descarrilamiento y la colisión pasan, según los datos que se manejan, unos 20 segundos. 20 segundos en los que el sistema ya no puede corregirse. Ve si alguien tira del freno o no. Ve si alguien grita o no. 20 segundos en los que el accidente ya está decidido. Lo importante es esto. Nada de lo que ocurre en este punto encaja con la idea de un error puntual. Ni el lugar, ni el tipo de vía, ni el tipo de tren. Por eso, desde el primer momento, la pregunta no fue qué pasó. La pregunta fue otra. ¿Cómo es posible que pasara aquí? Para empezar a responderla, hay que ir más allá del impacto y mirar lo que ocurrió antes. 20 segundos. No es una cifra elegida al azar, es el tiempo estimado entre el descarrilamiento del Irio y el impacto con el Alvia. 20 segundos no parecen nada, pero en una emergencia son una eternidad inútil. Dentro del Irio, nadie entiende aún lo que está pasando. No hay una explosión inicial, no hay un golpe seco que lo explique todo. Hay algo peor, una sensación extraña, un balanceo que no encaja, un ruido metálico que no pertenece al viaje, un segundo en el que el cuerpo nota que el suelo ya no responde igual. Los trenes modernos están diseñados para absorber errores, para corregir desviaciones, para avisar antes de que el peligro sea irreversible. Pero cuando la infraestructura falla, el margen desaparece. Aquí no hay maniobra evasiva, no hay giro posible, no hay espacio. El tren ya no está donde debería estar. En la vía contraria, el Alvia avanza sin saber nada. Desde dentro, el escenario es el mismo de siempre, normalidad absoluta. Personas que viajan por trabajo, familias, rutinas que se repiten sin pensar en riesgos invisibles. Nadie recibe una alerta, nadie tiene tiempo de reaccionar, porque no hay aviso previo que llegue a tiempo. Cuando ambos trenes entran en contacto, la física se impone sin contemplaciones. Toneladas de acero, velocidades incompatibles, energía que no puede disiparse. El impacto no es una escena, es una fuerza. Asientos que dejan de ser objetos, equipajes que se convierten en proyectiles. Cuerpos sometidos a aceleraciones para las que no están preparados. Después del golpe, llega algo que siempre aparece en este tipo de tragedias. El silencio roto. No un silencio limpio, un silencio lleno de sonidos aislados, metal enfriándose, alarmas lejanas, voces que no saben todavía qué decir. Los primeros minutos no son heroicos, son confusos.
Personas desorientadas, heridos que no sienten el dolor de inmediato, otros que lo sienten demasiado pronto. Los servicios de emergencia se activan, pero la escena no es sencilla. Acceso complicado, vagones deformados, tiempo corriendo en contra. Fuera del tren ocurre algo paralelo. Vecinos de la zona acuden al lugar antes incluso de entender qué ha pasado. Traen mantas, agua, teléfonos para llamar a familiares. No porque sepan qué hacer, sino porque quedarse quieto es imposible. En las horas siguientes, el balance empieza a tomar forma. Cifras que suben, confirmaciones que llegan con cuentagotas. Y una que pesa más que todas. 45 personas no volvieron a casa. Y entonces, como siempre, aparece la necesidad de entender. Porque una tragedia así no se acepta como un accidente más. No cuando ocurre en una recta. No cuando los trenes son modernos. No cuando el sistema promete seguridad. La pregunta ya no es emocional, es estructural. ¿Qué falló exactamente para que esos 20 segundos existieran? Para responderla, hay que entrar en el terreno más incómodo, el de los informes, el de los datos, el de las hipótesis oficiales. Ahí empieza otra historia. Y es en ese punto, lejos del ruido del impacto, donde la investigación empieza a señalar algo inquietante. El problema podría haber estado en la vía antes de que nadie mirara. Cuando el ruido se apaga, empieza otra clase de violencia, más lenta, más fría, más peligrosa, la de los informes. En las horas posteriores al accidente, la prioridad es clara: rescatar, atender, identificar. Pero en paralelo, se activa un proceso que no sale en las imágenes aéreas: la investigación técnica. Un equipo especializado comienza a reconstruir lo ocurrido pieza a pieza, no para encontrar culpables inmediatos, sino para entender la secuencia exacta. Los primeros datos descartan rápidamente algunas hipótesis habituales. No hay indicios de sabotaje, no hay meteorología extrema, no hay constancia de exceso de velocidad confirmado en ese punto. El foco empieza a desplazarse, del tren a la vía. Días después, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios publica sus primeras conclusiones provisionales. Y lo que aparece en ese documento cambia por completo el relato. Según esta hipótesis preliminar, el descarrilamiento del Lirio no se origina por una maniobra, ni por una decisión humana en cabina. Se origina en algo mucho más básico: un carril fracturado, un defecto en la infraestructura que, según los indicios, ya existía antes del paso del tren accidentado. Los investigadores encuentran marcas anómalas en las ruedas de varios coches de Lirio, muescas, golpes, señales compatibles con el impacto contra un elemento que no debería estar así. Pero hay un detalle todavía más inquietante: esas marcas no serían exclusivas de ese tren. Otros convoyes habrían pasado por el mismo punto antes, dejando señales similares. Lo que sugiere una posibilidad incómoda: la vía estaba dañada y siguió en servicio. La reconstrucción técnica apunta a una secuencia concreta. Durante el paso de uno de los vagones intermedios, el carril comienza a perder estabilidad. No se rompe de golpe, empieza a ceder. El siguiente coche ya no encuentra una guía sólida, y ahí se produce el primer descarrilamiento efectivo. A partir de ese momento, el tren deja de obedecer al trazado. Esto es importante, porque cambia completamente la naturaleza del accidente. Si el problema es un carril fracturado previo, la pregunta ya no es quién se equivocó en ese momento. La pregunta es otra: ¿por qué ese carril estaba así? La investigación todavía no lo sabe con certeza. Puede ser fatiga del material, un defecto interno, un impacto anterior, un problema de mantenimiento o una combinación de factores. Pero todas esas posibilidades tienen algo en común: no ocurren en segundos, ocurren con el tiempo. Y aquí aparece el concepto más incómodo de todos. La negligencia no siempre es una acción. A veces es una omisión prolongada: no hacer una revisión, no detectar una anomalía, no detener el tráfico cuando algo no encaja del todo. Nada espectacular, nada visible, hasta que lo es. Las propias autoridades insisten en la prudencia. El informe es preliminar. Faltan análisis metalográficos. Faltan datos completos de los registradores de a bordo. Falta cerrar la cadena de eventos con precisión científica. Pero el daño ya está hecho, porque la duda ya no se puede retirar. A partir de ese momento, el accidente de Adamuz deja de ser solo una tragedia puntual. Se convierte en una pregunta estructural. Si una vía de alta velocidad puede fallar así, ¿dónde más puede estar ocurriendo lo mismo sin que nadie lo vea? Y cuando esa pregunta entra en la conversación pública, la onda expansiva ya no se limita a un tramo de vía. Se extiende a todo el sistema. La reacción no tarda, porque cuando una grieta aparece en un punto, nadie puede asegurar que no exista en otros. Cuando una infraestructura falla, el impacto no termina en el lugar del accidente, se propaga. En los días posteriores a Adamuz, el mensaje oficial es prudente, casi quirúrgico. No hay declaraciones grandilocuentes, no hay responsables señalados públicamente.
pero las decisiones empiezan a hablar por sí solas. El administrador de la infraestructura ferroviaria activa medidas preventivas inmediatas, reducciones de velocidad, inspecciones extraordinarias, revisiones urgentes en tramos similares, no solo en Córdoba, en distintos puntos de la red. Estas decisiones no se toman por rutina, se toman cuando existe la sospecha de que el problema no es único. Porque si un carril puede fracturarse sin ser detectado a tiempo en una recta moderna, la pregunta ya no es ¿qué pasó aquí? Es, ¿podría pasar en otro sitio? Mientras tanto, el tráfico ferroviario se ralentiza. Trayectos más largos, retrasos acumulados, usuarios que empiezan a notar algo distinto, aunque no siempre sepan por qué. La alta velocidad, símbolo de precisión y fiabilidad, pierde por un momento su cualidad principal, la certeza. En paralelo, surge otra reacción inevitable, la de quienes trabajan dentro del sistema. Sindicatos de maquinistas y personal ferroviario alzan la voz, no para hablar del pasado, sino del presente. Denuncian sobrecarga, falta de recursos, insuficiencia de controles preventivos y anuncian movilizaciones, no como gesto político, sino como advertencia, porque hay algo que se repite en cada accidente de este tipo. Los profesionales ya habían expresado preocupaciones antes, avisos que no siempre llegan al gran público, informes que no generan titulares, hasta que el sistema falla. La conversación cambia de tono, ya no se habla solo de Adamuz, se habla de modelos de mantenimiento, de externalizaciones, de ritmos de inspección, de costes, de prioridades, conceptos incómodos, difíciles de explicar en un titular, pero decisivos. Las autoridades insisten en la calma, recuerdan que el sistema ferroviario sigue siendo seguro, que los protocolos funcionan, que las medidas adoptadas son preventivas, y probablemente tengan razón, pero la confianza no se mantiene con declaraciones, se mantiene con certezas. Y en ese momento, las certezas aún no existen. Adamuz ya no es solo un lugar, es un punto de referencia, un recordatorio de que la seguridad no se demuestra cuando todo funciona, sino cuando algo falla y el sistema responde. Y mientras los focos mediáticos empiezan a moverse a otros temas, la investigación sigue su curso. Lenta, técnica, sin cámaras, porque la pregunta más importante todavía no tiene respuesta. La investigación continúa, pero hay cosas que, incluso sin un informe final, ya se pueden afirmar. A pesar de todo lo que ya se ha dicho, hay una verdad incómoda que sigue intacta. Todavía no sabemos exactamente por qué ocurrió Adamuz, y eso importa. La investigación técnica continúa, pero avanza a un ritmo que rara vez coincide con el de la indignación pública. Porque entender un accidente ferroviario no consiste en una sola respuesta, consiste en cerrar todas las posibilidades una a una. A día de hoy, hay preguntas clave que siguen abiertas. La primera es la más evidente. ¿Qué causó la fractura del carril? No basta con saber que estaba roto. Hay que saber por qué. Fatiga del material, defecto interno de fabricación, daño progresivo no detectado, impacto previo. Cada opción implica responsabilidades distintas y consecuencias muy diferentes. La segunda pregunta es aún más delicada. ¿Podía haberse detectado antes? Porque la alta velocidad no se sostiene solo en trenes modernos, se sostiene en inspecciones, sensores, revisiones periódicas, decisiones humanas. Si el daño existía antes del accidente, alguien, en algún punto, tenía que haber tenido la oportunidad de verlo, o de detener el tráfico, o de hacer una comprobación más. La tercera pregunta apunta al corazón del sistema. ¿Qué dirán los datos finales, los registradores de a bordo? Los análisis metalográficos del carril, las simulaciones completas de la secuencia. Esos datos no interpretan emociones, no entienden titulares, solo confirman o descartan. Y todavía no están todos sobre la mesa. Por eso, cualquier afirmación rotunda en este momento es peligrosa. Decir que fue un error humano, decir que fue una negligencia clara, decir que fue inevitable. Todas esas frases tranquilizan a alguien, pero no necesariamente se acercan a la verdad. Lo que sí sabemos es otra cosa, que Adamuz no fue un fallo instantáneo, no fue un segundo aislado, no fue una casualidad imposible, fue el resultado de una secuencia. Y las secuencias, en sistemas complejos, casi nunca dependen de un solo factor. En ese sentido, Adamuz se parece a otras tragedias modernas. No porque repitan el mismo error, sino porque revelan el mismo patrón. Cuando un sistema funciona bien durante años, la atención se relaja. La excepción parece imposible, y las pequeñas anomalías dejan de parecer urgentes, hasta que una de ellas cruza el umbral. La investigación cerrará un día, habrá conclusiones, habrá informes finales, pero incluso entonces, algo quedará fuera del papel. La pregunta que nunca aparece en los documentos técnicos: ¿qué señales se normalizaron demasiado pronto? Porque más allá de informes y responsabilidades, Adamuz deja una advertencia que no depende de una conclusión oficial. Hay tragedias que se explican con una fecha, otras con un nombre. Adamuz no pertenece del todo a ninguna de las dos. Lo ocurrido aquí no se entiende solo mirando el momento del impacto, se entiende mirando todo lo que vino antes. Y sobre todo, todo lo que no llamó la atención. Una recta demasiado normal.
Una vía que cumplía, un sistema que funcionaba, hasta que dejó de hacerlo. En los días siguientes al accidente, el país buscó respuestas rápidas. Es humano. Necesitamos cerrar el relato para seguir adelante. Pero hay historias que no se cierran así, porque no hablan de un fallo aislado. Hablan de confianza acumulada, de rutinas que se vuelven invisibles, de señales pequeñas que no parecen urgentes, hasta que lo son. Las personas que murieron en Adamuz no sabían que estaban en peligro. Eso es lo que más incomoda de esta historia. No hubo aviso, no hubo tiempo, no hubo elección. Solo un sistema que, durante años, había demostrado ser fiable, y que por eso mismo dejó de ser cuestionado. La investigación terminará. Habrá conclusiones técnicas, habrá responsables claros o difusos, pero la lección más importante no estará en ningún informe. Estará en una pregunta que no admite descanso. ¿Qué otras grietas estamos ignorando hoy porque todavía no han provocado nada? Porque la seguridad moderna no falla de forma espectacular, falla en silencio, falla cuando nadie mira, falla cuando creemos que esto aquí no puede pasar. Adamuz no debería recordarse solo como un accidente, debería recordarse como una advertencia, una de esas que no gritan, que no buscan titulares, pero que si se ignoran, vuelven.